La Federación Médica Peruana. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Chema. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hace tiempo que no escuchaba hablar de la famosa tos felina. Sí, ese es algo lamentable que está ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, el año pasado no tuvimos ningún fallecido y este año tenemos ya 52 fallecidos confirmados, ¿no? Como siempre, los reportes no dicen toda la verdad, debe haber algunos casos más. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente tenemos pues, que ha ocurrido en la mayoría de casos en la región de la Amazonía, sí, específicamente en Loreto, en el río Chambira, donde hay 37 fallecidos en esta región, como he mencionado, 52 en todo el país. Es porque el acceso a la salud todavía no se da. Tenemos pues lugares donde propiamente para llegar a atender se demoran entre 3 a 5 días. Sabemos que el ministro anterior hizo un esfuerzo, el actual, al transferir presupuesto, pero esto ha sido insuficiente. Se están haciendo campañas, no se ha ido a vacunar estos últimos días. Tenemos el reporte que ya se ha logrado una vacunación de 80%, pero esto es insuficiente porque la OMS no recomienda que sea mayor del 90% para poder proteger. En el país, a nivel nacional, han recibido solo el 86%, pero como ha habido estas grandes diferencias no de vacunación en esta zona de la Amazonía, entonces ha ocurrido estos fallecimientos, que como le menciono, el año pasado tuvimos 0 fallecidos. ¿Y por qué tuvimos 0 el año pasado? La cobertura de vacunación el año pasado fue del 96% a nivel nacional. Siempre hay que dividir el país a nivel nacional y lo que ocurre en algunas regiones que no se vacuna adecuadamente. En muchos casos no solamente es culpa de nuestras autoridades, del personal de salud, sino hay campañas antivacunas que no solamente se producen en el Perú, hemos tenido hace poco brotes de sarampión en Estados Unidos. Quiere decir que ha habido campañas antivacunas, que eso puede siempre ocurre y estos últimos años a raíz del COVID lo hemos evidenciado. ¿Pero qué argumento se puede dar contra la tos felina? Es que se niegan a vacunarse, ¿no? Entonces hay que convencer a los familiares, hablar con los APUS, con la iglesia, con las autoridades para que permitan. Y a raíz de estos fallecimientos sí ha habido una mayor aceptación, pero todavía no llegamos pues al 90% que era lo mínimo que se requiere para tener protecciones y no solamente pues para evitar fallecimiento por tos felina, sino por todas las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? ¿Cómo es el contagio de la tos felina? La tos felina se contagia a través de los estornudos, la tos, al hablar. Igual, propiamente la misma historia que aprendimos con el COVID, ¿no? Y la manera de protección también es lo mismo. Adecuada la higiene, lavado de manos, cubrirnos cuando estamos enfermos, ¿no? Con una mascarilla que nos proteja, mínimo una N95. Esas mascarillas quirúrgicas que muchos la usan, esas realmente no protegen, ¿no? Ya se ha demostrado que no protegen más que un 35 o 40% cuando está bien colocada, a diferencia de la KN95 que puede proteger hasta 95-97%. El hecho de que haya esta cifra en la Amazonía, ¿qué significa? ¿Estos 30 y tantos casos pertenecen a una comunidad más o menos cerrada? No todos los casos, no es en todo Loreto, como sabemos, pero la mayoría de casos se han producido en la cuenca del río Chambira, ¿no? Que es donde se han dado los mayores casos de fallecimiento y el mayor número de contagios, ¿no? A nivel nacional están confirmados 3.400 contagios y 1.400 probables, ¿no? Pero siempre nosotros ya sabemos que los reportes siempre son inferiores a los reales. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a determinadas poblaciones. Muchas veces no tenemos acceso, a veces no se confunde, el paciente ya llega muy tarde, entonces no se puede hacer los análisis respectivos, pero lo real que tenemos cifras informadas por nuestro Ministerio de Salud son esas. O sea, estamos alrededor de 5.000. De 5.000 casos y también más o menos cumple los criterios estadísticos, ¿no? Que más o menos los niños menores fallecen 1%, ¿no? Si tendríamos 5.000 estaríamos en 52 casos. ¿Y en años anteriores? El 23 hubo también 9 fallecidos, el 22 no hubo fallecidos, el 21 tampoco se reportaron.
¿no? Y también mencionar porque ahí estábamos con la epidemia del COVID el 21, ¿no? Y entonces hay esos reportes, siempre ha habido fallecidos, pero nunca como ahora, ¿no? Estamos volviendo más o menos hace 25 años atrás. ¿La condición climática tiene algo que ver? En realidad que es una bacteria, no tiene mucho que ver, ¿no? Es acá en una zona alejada donde principalmente se ha producido por la falta de vacunación, por bajas coberturas, ¿no? Tenemos fallecimientos también en el Cusco, Cajamarca, San Martín, pero han sido 1 o 2. La mayoría se ha concentrado en Loreto. ¿Hay que vacunarse anualmente? El esquema de vacunación para la tos ferina es a los 2, 4 y 6 meses, un primer refuerzo a los 18 meses y su segundo refuerzo a los 4 años. Esas son las recomendaciones y con eso propiamente, si nos llegaríamos a enfermar, la enfermedad va a ser muy leve o no se va a producir, ¿no? Entonces eso da una buena protección y va a evitar que se muera. Porque la mayoría de niños que mueren son menores. Los menores de 1 año, menores de 4 o 5 meses son los que van a fallecer más. Por edades, ¿cómo funciona? Por eso le mencionaba, entre más pequeño uno se enferme, más el riesgo de fallecer. Entonces, por eso la vacuna debe empezarse a los 2 meses. Y también a la gestante ya se está poniendo una vacuna en el último trimestre que de alguna manera va a proteger al recién nacido. ¿Ancianos? No se recomienda porque es una enfermedad más de niños, ¿no? Y si no se ha visto mucho en ancianos, pero sabemos que en ancianos tenemos otro tipo de vacunas, el neumococo, la gripe, ¿no? Claro que sí. ¿Y la renovación de las cepas también funciona aquí? En el caso de la tos ferina, al ser una bacteria, no es como el caso del virus de la gripe que sí muta cada año. ¿Cuál es la diferencia entre el virus y la bacteria? El virus es otro ADN, RN y es mucho más factible, mucho más pequeño y es más probable que mute algunos, no todos, ¿no? Por ejemplo, el virus del sarampión va a ser lo mismo, la varicela es lo mismo, pero en el caso del COVID, la gripe, vemos que salen variantes y eso hace más difícil el que se produzca una única vacuna, como el caso del sarampión, una vacuna de niño y ya nunca más le va a dar sarampión. Bueno, igual. Los movimientos antivacunas, ¿de qué sectores de la población se valen? Es decir, ¿qué condiciones hay en determinados sectores de la población para que les crean a ellos? Bueno, lo que pasa es que ellos, como muchos grupos ONG, tienen presupuestos que desinforman realmente, porque sabemos pues y nosotros hemos visto y hemos a través de la historia toda la cantidad de gente que moría por sarampión, por tétanos, por varicela, ¿no? Y una vez que reciben la vacuna no hay esos problemas. Muchos lo relacionan a algunas enfermedades, ¿no?, que han incrementado últimamente, como es el caso del autismo, pero ya se ha demostrado, se sacó el timerasol, que primero dijeron ya no hay ni una vacuna con ese compuesto, igual los casos de autismo no han variado. Entonces, se han mantenido. Entonces, hasta el propio presidente Trump se permitió dar un discurso sobre la relación entre el autismo y estas sustancias. Sí, pero eso aconsejado por este señor que es el ministro de Salud, que se apellida Kennedy, una cosa muy extraña. Sí, pero eso de nosotros científicamente ya se ha demostrado que no hay relación entre autismo y vacunas, ¿no? Entonces esa era una principal, y algunas otras enfermedades que, ¿no?, como el Alzheimer, que quieren relacionar, pero eso son cosas falsas. Las vacunas nos protegen y a lo largo de la historia se ha visto que la mortalidad en enfermedades como el sarampión es propiamente cero en los países que tienen una buena cobertura. El tétano neonatal, que nosotros veíamos que fallecían los niños sin poder hacer nada, actualmente pues en mi hospital, yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño, antes había salas especiales para estos niños, ahora no existe gracias a la vacuna. No tenemos hace muchos años casos de tétano neonatal, creo que el último ha sido hace unos 6, 8 años. De acuerdo, voy a una pausa con su venia, doctor, y volvemos de inmediato. Continúo con el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana. Nos han contado que este año hemos tenido un brote de tos ferina muy preocupante, con 50 y tantos muertos, a diferencia del año pasado, en el que hubo 0 muertos. Y en parte lo explica el doctor Talavera en el tema de las vacunas. Hemos vacunado menos que el año pasado.
hay que vacunar no menos del 92%, según nos ha dicho el doctor Talavera. Y luego hemos pasado a ver cuáles son los grupos más vulnerables, el tema de los niños, porque esto se ha producido en una zona de la selva peruana y otros factores adicionales. Si analizamos, doctor Talavera, los últimos años de la medicina en el Perú, no solamente en el Perú, en el mundo, ha habido progresos realmente notables. Por ejemplo, hemos disminuido la mortalidad infantil de una manera muy importante. Por supuesto, ha sido a nivel mundial también, pero nosotros inclusive estamos por debajo de la media mundial. Y así una serie de cosas más. Estas cosas hay que decirlas porque a veces siempre decimos que todo está peor, y eso no es verdad. Ahora bien, estamos por comenzar un año. Estamos por discutir, espero, a nivel político, en programas de gobierno, el tema de la salud como uno de los temas prioritarios. ¿Cuál es un pequeño paquete de cosas que deberíamos estar haciendo? Sí, muchas gracias, Chema. Nosotros siempre tenemos la esperanza que con la renovación de las autoridades venga la solución al problema principal de la salud, que es la falta de presupuesto. Nosotros tenemos actualmente, este año estamos cerrando con 30.700 millones, sí, que equivale más o menos al 2.8% del PBI. Lo que se necesita para surgir es más o menos un 8%, eso lo dice la OCDE, lo dice la OMS. Y tenemos vecinos que esa inversión tienen para salud. Este año se ha hecho un incremento a 33.000 millones, o sea, estamos hablando más o menos de un 6-7%, pero igual ni siquiera alcanzamos un 3% del PBI. Mientras no se mejore el presupuesto para salud, vamos a tener pues falta de infraestructura, tenemos hospitales centenarios, la anterior presidenta dijo que iba a hacer los hospitales centenarios 5 en Lima y 6 en regiones, se está empezando, esperemos que las autoridades continúen, nos falta equipamiento. Nosotros tenemos una carencia, por ejemplo, de tomógrafos, resonadores, increíble, ¿no? Más o menos se requiere un resonador por cada 400 a 500.000 habitantes y en Lima tenemos 4 hospitales, 2 últimos que han incluido, pero antes teníamos solo 2. Puedes empezar, aparte del que tiene el INEN, que bueno, es exclusivo para ellos, teníamos 2 de Mayo, ahora tenemos María Auxiliadora, ¿no? El niño de San Borja. Entonces estamos mejorando, pero sin embargo pues deberíamos tener en Lima lo mínimo 20, como dicen las recomendaciones. Nos falta equipos reactivos, ahora hemos tenido una crisis de medicamentos en muchos hospitales, pero el que mayor crisis ha tenido el hospital de 2 de Mayo, donde hace como 3 meses ya se acabó el presupuesto del SISI, no había forma de renovar o comprar los medicamentos. Nos faltan reactivos para hacer los análisis, muchos análisis no se hacen en nuestras instituciones, tenemos que mandarlos a forma particular, ver la forma de cómo se hace, a veces el CIR lo cubre, a veces las damas voluntarias, la familia, los mismos trabajadores también a veces colaboran para hacer un análisis fuera del hospital. Entonces, mejorando el presupuesto, reactivando el primer nivel de atención de salud y haciendo pues la medicina preventiva que nos va a dar más resultados. En el caso de los niños, vacunación, que nos va a prevenir muchas enfermedades. Los adultos, mejorar la nutrición, las enfermedades que nos comprometen más y fácilmente detectables y prevenibles, la diabetes, la hipertensión que nos causa mucho problema. Entonces con todo eso, mejorando el primer nivel de atención, mejorando los recursos, vamos a mejorar nuestra salud, ¿no? Sabemos que hemos avanzado. Hace 10 años teníamos 12 mil millones de presupuesto, ahora vamos a tener 33.000, no podemos negar que estamos mejorando, pero no es suficiente. No es suficiente. Al final es cómo se distribuye la plata que tenemos. Porque al final la política es eso. La política es a quién le doy plata y a quién le quito la plata. Claro, pero básicamente es eso. En salud y en educación sabemos que no podemos ser mezquinos, porque ahí está la respuesta que vamos a tener en unos años, personas más saludables, más capacitados en las universidades. Saludamos la beca 19, hay muchos niños que nunca en su vida soñaron estudiar en una universidad
ahora lo están estudiando, incluso en las mejores universidades particulares del país. Entonces, son cosas buenas del país, pero falta. Queremos que se pueda hacer más esfuerzo, combatir la corrupción. Todos nos dicen que se van 20.000 millones en corrupción. Esperemos que esto también mejore y haya pues un control verdadero de los culpables y cumplan con las penas respectivas. Anemia. Anemia es un tema muy crucial. No entendemos cómo un país de nuestra calidad económica, no estamos tan mal económicamente, tengamos tanta anemia, ¿no? Entonces se hacen todos los esfuerzos, se reparte hierro, es desagradable. Desde los 4 meses ahora se está tratando de combatir, pero el resultado de este año es que hemos aumentado, ¿no? De 43.1 a 43.7 en menores de 3 años. O sea, no hay la respuesta que queremos. Esperamos que se hagan programas más insistentes, más incisivos, ¿no? Con el personal de salud, con los grupos de madres, de clubes comedores populares, donde se dé la importancia a este tratamiento de la anemia. Hay países, como le digo, mucho más pobres, con presupuestos menores que nosotros, sin embargo, tienen pues 10, 12%. Chile tiene menos del 6%, o sea, no es tan lejos la economía chilena, no está de nosotros. No, para nada. Si yo lo nombro a usted ministro de Salud, le digo, señor ministro de Salud, lo felicito, pero quiero un compromiso de parte de usted. ¿Usted está encontrando la anemia en cuánto? Ahorita es 43.7. ¿Cuántos puntos menos va usted a bajar la anemia? Cuando salga del ministerio, ¿en cuántos puntos va a bajar la anemia? Yo creo que es una tarea... No me diga, por supuesto, yo le voy a decir, no me diga, depende del clima. No. Dios dirá, voy a consultar con la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, la anemia es un tratamiento que normalmente dura 2 a 3 meses. No podemos tener niños anémicos, y eso en la parte privada que se ve la recuperación, ¿no? Cuando uno le da. Entonces, de repente tenemos que mejorar. A veces por el sabor del hierro, ¿no? No reciben los niños, a veces se estriñe, entonces hay una serie de cosas que a veces los familiares se pasan entre ellos, y las vitaminas o el hierro que se le da en la posta lo terminan guardando y no le dan al paciente. Entonces tenemos que mejorar eso, de repente ya hacer una supervisión directa o incluso proponer... ¿Cuánto cuesta? Perdón. El hierro es barato, ¿no? Nosotros no es... ¿Cuánto cuesta un equipo de inspectores de la anemia? Es decir, hay que movilizar a los agentes de la salud, ¿se acuerdan cuando se hablaba de los agentes comunitarios de la salud, etcétera? Para que vayan a las casas de la gente. El problema es que tenemos todavía comunidades aisladas en el Perú. Ese es un problemón. Claro, pero que vayan a la casa de la gente. ¿Cuánto estás administrando esta fórmula que te he entregado o no? ¿Usted se acuerda de la tuberculosis cómo se hacía? Se daba tratamiento individualizado y se iba a la casa. Y el paciente iba a recibir al centro de salud. A ver, ¿a qué ha tomado usted? No, que me he olvidado. No te puedes olvidar, pues, y tú que amenazarte además. Entonces, sí, se debería hacer ya eso, porque es preocupante, porque esto de la anemia no es de ahora, pues son años de años y seguimos en 42, 43, 44, baja un punto, sube otro punto. Entonces, no es muy costoso, pero debemos mejorar la estrategia para que nuestros pequeños niños reciban este hierro. Ahora incluso está dando hierro de buena calidad, el ministerio está comprando el hierro polimaltosado, que el estreñimiento es mínimo, a diferencia del sulfato ferroso, que sí estreñía más. Wow. Entonces, con esas ventajas esperamos pues que pronto se supere. Y sí se puede bajar enormemente esa cantidad, deberíamos estar en menos de 10, 12, 14, exagerando. Doctor Alfredo Talavera, muchas gracias por la visita, muy amable. Muchas gracias, Chema, y más bien es un honor para mí haber compartido esta entrevista contigo, lo admiro mucho y lo sigo también en su programa. Bueno, muchas gracias.